música, deportes, noticias y más. En ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola nuevamente a todos ustedes, amores míos, radioescuchas fieles y amigos que quieren mojar la cama esta noche. Yo soy tu amigo William Gardner y te doy la bienvenida una vez más a este podcast de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Qué gusto de verdad estar acá con todos ustedes detrás del micrófono una vez más. Yo me encuentro muy bien como siempre, gracias a que me encuentro trayendo más historias para helar la sangre o hacernos pensar en la madrugada cuando no puedes dormir. Ya hemos hablado de un gran número de casos, puede que unos sean muy mafufos y otros más severos, más racionales o más terroríficos. Lo que es un hecho es que día a día nos encontramos con diferentes casos que me encantaría traerles al micrófono gustosamente, justo como el día de hoy, que una vez más tengo uno para ti que es de mis favoritos. El día de hoy te hablaré de la cosa que mutiló a un ejército completo. Este tipo de temas que no se pueden desmentir pero tampoco tipificar como algo verídico son de aquellos de los que nos estamos enfrentando con cosas que desconocemos. Es tratado como una famosa creepypasta, aunque en realidad haya sido un hecho incluso histórico, pues muchos internautas no saben en dónde catalogarla por la rareza de sus hechos. Pero tú te estarás preguntando, ya güey, dinos de qué trata. Y a eso voy. La Segunda Guerra Mundial es un tema fascinante, porque esconde una gran cantidad de horrores que están destinados a perturbar a cualquiera que se atreva a adentrarse seriamente en el suceso histórico. Horrores anónimos que permanecen ocultos ante las cabezas de quienes creen que todo fue un horrible holocausto. Pero hubo cosas más allá, y ese más allá se concatena con misterios que hasta hoy, el día de hoy, jamás fueron resueltos para dar culto a quienes lo sufrieron. Dentro de la Segunda Guerra Mundial ocurrió una pequeña guerra entre Finlandia y la Unión Soviética, la fallecida Unión Soviética hoy en día. Fue la Guerra del Invierno. Los soviéticos ganaron con una victoria muy pírrica, esto debido a que los rusos intentaban invadir el país. Finlandia no era un sitio fácil, era sumamente difícil, era un desierto helado en su mayor parte, una tundra bastante fría. Los soldados de la Unión Soviética eran muy inexpertos, habían sido reclutados por medios muy crueles, eran campesinos y de entre ellos también muchos eran adolescentes, no tenían ningún entrenamiento. Por ello el comandante soviético, que era alguien sumamente ambicioso, creyó que las advertencias que había escuchado de parte de ciertos pobladores de que en los bosques había un monstruo horrible, fueron tomados como simples estrategias de guerra por parte del país pequeño en comparación al ejército invasor, y por supuesto las descartó risiblemente, aunque no sabía a lo que se enfrentaba. Incluso los mismos soldados soviéticos pensaban que era una táctica bastante baja, sumamente desesperada por parte de los finlandeses para alejarlos. La inteligencia del gobierno finlandés decía que en los bosques había un monstruo, había algo horrible y que durante muchos años ninguno de los pobladores se atrevía jamás a adentrarse e incluso preferían morirse de hambre o de frío antes que salir a cazar o cortar leña para allá. Los soldados soviéticos estaban sufriendo bajas terribles, pero no era por ningún monstruo en primer momento, era porque el frío era muy terrible y estaban poco protegidos. En primer lugar, y en el segundo era porque los finlandeses habían iniciado una campaña de francotiradores que fue bastante exitosa, pero todo sucedió cuando un coronel soviético intentó acercarse a una de las grandes ciudades de Finlandia, pero para hacerlo no podía ir por la ruta principal porque sería un suicidio, y la única opción era adentrarse a los bosques y cruzar ese lugar como mejor pudiera. El coronel estaba a cargo de una pequeña armada. Aquí la historia hace un irremediable stop, y quiero que recuerden que no olviden en ningún momento lo que voy a decir. Esto fue real, esto pasó en verdad. La historia hace una pausa aquí y debe empezar a ser contada del lado de los finlandeses. La inteligencia finlandesa descubrió el secreto de un coronel soviético. Sabían que se estaban acercando con una armada con muchos soldados para atacar una de las grandes ciudades y reunirse con el otro ejército soviético dirigido por otro coronel para atacar la ciudad por otro lado. ¿Por qué se enteraron? ¿Porque algún soldado soviético desertó? No, porque encontraron a todo el batallón muerto en el bosque. De ahí dedujeron todo. Pero lo que preocupó a los finlandeses no fue la perspectiva de lo que pudo haber pasado si ese batallón llegaba a la ciudad. Lo que le preocupó a ellos fue el estado en el que estaban los cuerpos. Decir que simplemente eran cadáveres es muy poco. Era más como una ola de carnicería, de horror con mutilaciones e inclusive despellejamientos en el lugar. Los soviéticos habían sido completamente masacrados. Los únicos mutilados aquí no fueron solo soldados soviéticos, sino también había personas humildes, gente de pueblo, chicos jóvenes,
personas sumamente religiosas. El ejército finlandés les dijo que los soviéticos estaban poco preparados, que se habían ido sin provisiones y que se habían matado entre sí después de un motín, en medio de la desesperación del hambre y el frío. Pero ¿saben una cosa? Fue una mentira muy mal construida. No solamente porque quedaban muchas provisiones entre las carpas que habían juntado el ejército soviético, sino porque además ellos simplemente se negaron a creer que un ser humano tuviera no solo la fuerza, tuviera no solo el poder, tuviera no solo la manía, sino sencillamente la maldad de hacerle eso a un ser humano. Ante esto, existe una foto tomada por el ejército finlandés, que para la época es una prueba contundente, pues no habían cámaras muy elaboradas para tener nítidas imágenes como hoy en día. En ella se aprecia un cuerpo desollado completamente, colgando como si fuera un trapo extendido que tu mamá sacó al sol para ponerlo en la mesa a la hora de comer, como si fuera un guante que alguien se quita fácilmente. Estamos hablando de una persona desollada completamente, y eso solo fue una de las muchas cosas horribles que solo llegaron a ver. Pues imagínate que estás dispuesto a enfrentar un batallón completo, y lo único que llegas a hacer es horrorizarte por la carnicería humana que alguien o algo provocó. No hubo ni un rastro ni un indicio de armas. No había ningún indicio de que hubiera más personas, ni huellas en la nieve de alguien que salió huyendo de la escena para continuar con su camino. No, lo único que dejaron fue piel, huesos y órganos puestos como piezas de rompecabezas en una escena trágica en la que no hubo ningún sobreviviente que pudiera decir con sus propias palabras lo que había ocurrido en el sitio cubierto de nieve. La foto es real, la puedes encontrar en cualquier confín de internet. De seguro ha de haber algún video por ahí de Dross o del Mundo de Cabeza o de Beckman, pues obviamente fue algo que sucedió históricamente durante un periodo de guerra en el que no se sabía a lo que se estaba enfrentando. ¿Quieres encontrar la foto? Puedes buscar la cosa que mutiló a un batallón, a un ejército, y te va a salir, en verdad, te va a salir esa foto que es como un pedazo de trapo. Alguien le arrancó la vida a una persona como si fuera simplemente un pedazo de trapo y lo colgó en el árbol de una manera bastante mórbida. Pero después de todo, yo solo puedo añadir como siempre que a mí no me creas, solo me lo contaron. Recuerda que estoy muy complacido de traerte estas historias al micrófono, mi mejor amigo y compañero en crimen, pues gracias a él me tienes aquí contigo acompañándote en tu camino a casa, en tu camino a la escuela, comiéndote a la torta con la novia o comiéndote la torta de la novia, si sabes a lo que me refiero. Y como siempre, me toca decirles adiós por esta emisión. Es un momento que detesto, pero que tengo que hacer. Pero no olvides que puedes seguir a Gaceta MC en todas sus redes, ya que tenemos información de otro tipo de temas que te pueden interesar, ya que el mundo sigue avanzando y debemos cultivarlos. Nos encuentras en Facebook como @GacetaMC, en Instagram estamos como @GacetaMC y en Twitter estamos como @GacetaMC. Yo soy tu amigo Will y espero que tengas un hermoso día. Nos vemos la próxima. Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.